Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara en cada uno de nosotros ahora al escucharla. Te pedimos que nuestra mente esté alerta y dispuesta, que no haya distracción y que podamos verla claramente. Revela y alumbra, Señor, nuestro entendimiento para disfrutar de tu reino aquí en la tierra, de una vida que solo tú brindas, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos a ver, Dios alumbra y revela su palabra. Dios alumbra y revela su palabra. Venimos hablando sobre la palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz es locura. Están las prédicas en www.evangeliodelagracia.com. Ahí encuentran las prédicas. Usted ingresa, está en la pestaña de meditaciones y está la pestaña de prédicas. Ahí están. Entonces, para que la escuche, estamos hablando sobre la palabra de la cruz es locura. Y luego compartimos que estamos viendo el cumplimiento de la profecía de Isaías 29:14. Estamos viendo el cumplimiento de la profecía de Isaías 29:14. ¿Cuál es ese cumplimiento? Que Dios, por medio del profeta, dijo que cuando llegara el tiempo de su sacrificio, que Él tomara cuerpo, fuera y muriera y resucitara, Él iba a destruir la sabiduría e iba a desechar el entendimiento natural, la sabiduría natural y el entendimiento natural para comprender y ver, conocer a Dios y ver el Evangelio. ¿Sí? Dios desecha y destruye ese entendimiento. Y vimos el miércoles en la prédica de la alabanza que entonces cómo Dios lo iba a hacer. Él definió en su sabiduría que Él que vive en cada uno de nosotros es quien alumbra y revela. Él es quien alumbra y revela. Siguiendo el tema, Marta nos compartía y nos hacía un símil con el paracaidista, la persona quien ala la cuerda, quien abre la mente, no somos nosotros, quien ala la cuerda y abre la mente para que le comprendamos y sea revelada el Evangelio, es Dios. Es Dios. Y pedimos que cada día sea eso claro en cada uno de nosotros. Recuerda, por profecía Dios lo diseñó de esa manera que el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría natural no es suficiente, no logra acceder para comprender la palabra de la cruz y menos conocer a Dios. Ese entendimiento, esa sabiduría, esa inteligencia que Dios nos ha dado y que te ha dado es para el plano natural. Cada día que nos acerquemos a la Biblia debemos de ser humildes y reconocer que lo necesitamos. Él es quien alumbra y revela, Él es quien tira del paracaídas, Él es quien alumbra. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a profundizar sobre el tema de cómo Dios es quien alumbró y reveló la gracia. Y así como lo hizo, igual lo sigue haciendo hoy. El método no cambia, es el mismo. Así en el mundo se escuchan de estrategias y de maneras de cómo lograr que la persona comprenda. Pero recuerda que el mundo no está predicando la gracia, el Evangelio, la palabra de la cruz, sino que es una mezcla. Dios te ha llamado y Él está haciendo en tu vida. Y ese alumbrar el entendimiento y revelar la palabra es poco a poco. Es un proceso, no sucede en un solo instante, es todo un proceso.
Entonces, en ese proceso, Dios, cuando va a revelar la gracia, lo lógico, compartíamos hace 8 días, era que hubiera llamado a los 11 apóstoles, los reuniera a los 11 y les hubiera explicado la palabra de la cruz, les hubiera revelado y alumbrado el entendimiento. Pero Dios no hizo eso. Y a Pedro le dio una gota de gracia. Cuando usted lee la historia de Pedro y Cornelio, el centurión romano, lo que hizo Dios fue una gota de gracia a Pedro. ¿Qué es una gota? Pues que no le reveló todo lo que hizo él cuando murió y resucitó, pero sí le mostró a Pedro que él ya había limpiado a todos sus espíritus escogidos desde antes de la fundación del mundo, y que ya Dios no era solo Dios del pueblo de Israel, sino que su pueblo ahora estaba en todas las naciones porque era un pueblo espiritual. ¿Cuándo se lo muestra? Cuando Pedro tiene hambre, sube para orar y tiene hambre y ve una visión y Dios le coloca un mantel con animales y le dice que mate y coma. Esos animales en la ley eran inmundos. Entonces Pedro le dice a Dios: nunca he comido nada inmundo, porque él en eso se guardaba. Entonces Dios le dice: no llames inmundo a lo que he limpiado. Y ese era el símbolo para cuando él bajara y llegara a la casa, iba a venir los soldados de Cornelio a decirle que fuera donde un romano a hablarle de Dios. Entonces Pedro le dice a Cornelio cuando llega que él está ahí y le va a hablar de Jesucristo el Señor, porque Dios le mostró que él ya lo había limpiado. Eso Pedro, Dios se lo permitió ver, solo eso, no más. El resto del evangelio, ¿a quién Dios llamó? Llamó a una persona que se llama Saulo de Tarso. Y en eso debemos de estar, y pedimos que cada día sea más claro, porque que Dios alumbra y revela. Dios es el que hace y Dios es el que llama. Dios te llamó. No es tu amigo que te compartió ni el familiar. Dios que vive en ti te llamó y está alumbrando y revelando el evangelio, alumbrando el entendimiento para que sea claro el evangelio y que conozcas a Dios, que es el mayor privilegio sobre la tierra, que es tu papá, que te tiene una vida maravillosa sin importar cuál sea tu situación hoy. Te tiene una vida maravillosa porque Él te va a mostrar el camino, lo que Él hizo, para tomar decisiones conforme a lo que Él hizo, y usted comienza a disfrutar de esa vida, de los milagros de Dios en todas las áreas. Entonces, Dios llega y llama a una persona que se llama Saulo de Tarso. Saulo de Tarso después se llama Pablo. Y en Hechos capítulo 22, está Pablo ante el pueblo judío, sumo sacerdote, los sacerdotes, porque a él lo cogen, porque recuerda que el pueblo judío perseguía a todo el que decía que Jesús era el Cristo. En Hechos 22, Pablo cuenta que él lo cogen y él pide hablarle al pueblo, al sumo sacerdote y a los sacerdotes. Y ahí está la historia. Y él va a contar qué fue lo que le pasó cuando él era Saulo de Tarso. Entonces vamos a ir a Hechos, capítulo 22, versículo 1 y 3. Hechos, capítulo 22, versículo 1 y 3. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. ¿En dónde estaba él? Jerusalén.
Entonces, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Vamos a hacer un alto ahí. Entonces inicia el versículo diciendo: varones, hermanos y padres. ¿Por qué le dice hermanos? Pues de raza. Y le está hablando a todo el pueblo judío, al sumo sacerdote, y les dice que les cuenta de dónde es él, que es de Tarso, que él creció en esa ciudad, Jerusalén, que asistió a estudiar la ley con Gamaliel, que era la persona de mayor nombre en su momento, y que él era celoso de la ley, como los que estaban escuchando eso en el momento también ¿son qué? Celosos de la ley. O sea que ese era Saulo de Tarso. Él está hablando a su pueblo, con los que él creció, con los que él estuvo, y le está contando lo que le ha sucedido. Entonces sigue la charla. Hechos capítulo 22, versículo 4 y 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Hechos 22, versículo 4 y 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Entonces perseguí yo este camino. Al inicio de la era cristiana, las personas que decían Jesús es el Cristo, los llamaban los del camino, porque Jesús dijo: yo soy el camino. Entonces le decían los del camino. En este momento aún no se decía cristiano. Fue años después que aparece la palabra cristiano. Entonces, ¿cómo le decían? Los del camino. Y Pablo le está contando a ellos que él perseguía hasta la muerte. Todo el que decía que Jesús es el Cristo, él los perseguía y los entregaba a la cárcel. Y enfatiza, ahí estaba el sumo sacerdote, estaban los ancianos, a cuales él les pidió las cartas para viajar ¿a dónde? A Damasco. Entonces dice, el sumo sacerdote es testigo. Él me dio las cartas y yo me fui para Damasco a buscar todos los que decían Jesús es el Cristo. ¿Por qué estamos ahí? Porque Saulo de Tarso en ningún momento, en su voluntad, en sus deseos, en ningún momento él quería saber que Jesús era el Cristo. No. De su deseo y de su voluntad, nunca. Al contrario, lo que está diciendo Pablo ahí ya es que él era como todos los que estaban presentes. Que él era buscando todo el que decía Jesús es el Cristo para entregarlo preso. Y que a él no le interesaba si allá lo mataban. Él hacía su labor, los entregaba, los buscaba. Él se dedicó a eso. ¿Por qué eso es importante? Dios llama. Dios llama, familia. Entonces dice, yo iba para Damasco. Y Dios te llamó, y no dice uno, como uno escucha a veces, busque a Dios. Busque a Dios. Dios vive en ti. Y Dios es quien te llama. Y por eso hacemos énfasis, y en los testimonios de hoy escuchábamos la respuesta a una oración. Nosotros podemos congregarnos, podemos estar en un estudio bíblico, pero increíblemente aún de pronto no hemos iniciado la relación personal con Dios. Y me congrego los domingos y puedo asistir a un estudio bíblico. Y eso es una relación personal con Dios, es parte. Pero ¿cuál es la relación personal con Dios? Que Dios te llamó para que
Él hacer parte de tu vida, para guiarte. Para guiarte. Por eso alumbra el entendimiento en medio de un mundo de tanta confusión, para guiarte y sacarte del enredo de los deseos engañosos. Porque solo Él alumbra y te muestra lo más profundo de tus pensamientos. Lo más profundo nuestro, Él lo puede ver, Él lo discierne, como si fuera un colador, lo aparta y te deja en la mente lo limpio. Solo Él. Mira el privilegio. En el mundo, recuerda, la sabiduría natural, la mente natural, la inteligencia, nos dicen, no, hay muchos caminos, no, hay muchas teorías, hay muchos conceptos. Todo eso no llega a lo profundo del hombre y logra que ese mal, ese pecado, ese deseo engañoso, concupiscencia, no salga a flote. Solo lo logra Jesucristo. Entonces Saulo de Tarso, que luego llama Pablo, Saulo de Tarso dice, yo no estaba buscando a Dios. Como quien dice él, mire, yo no tengo la culpa. Como quien dice, yo no los he traicionado. O sea, yo estaba igual que ustedes. Yo estaba igual que ustedes. En la misma posición que ustedes. Pero llegó un momento que cuando yo iba para Damasco, ¿sí?, pues sucedió algo. Pero antes de ver lo que le sucedió a él, Saulo en Gálatas capítulo 1 también hace énfasis y dice que en la ley, hablando sobre el mismo tema, él aventajaba a los que estaban presentes a muchos. O sea que entre los que conocían la ley y que hacían que cumplieran y todo lo que hacían ellos, Saulo de Tarso los aventajaba. Sabía más, conocía más. Pues al punto que los perseguía a los que decían que Jesús era el Cristo. O sea, era más comprometido, hablándolo en términos naturales, con la causa, por decirlo de alguna manera natural. Era más comprometido y él dice, yo aventajaba. Aparte de eso, vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. En Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, ¿qué significa? Que Saulo de Tarso le hacía énfasis a todos ellos que él era un judío y que él había hecho todo y que estaba comprometido con la causa que era perseguir a todo el que decía Jesús es el Cristo. Que él era como todos ellos. Y él le coloca de testigo al sumo sacerdote que él le pidió las cartas y el sumo sacerdote que estaba en la charla era testigo. O sea, sí, yo leí las cartas. En el camino Dios lo llama. Saulo no estaba esperando que Dios lo llamara. Nosotros en la vida transitamos. Y llega un punto donde Dios te llama, pero uno no la cree. Y Dios te llama para renovar la mente, alumbrarla y mostrarte el camino. Imagínate todo lo que creía Saulo de Tarso. Todas sus creencias, todas sus tradiciones que tenía acerca de la ley, de todas las cosas. Eso es lo que tenía Saulo de Tarso. Y Dios le llama y le dice que todo eso ya no aplica. Y le muestra lo que él hizo en la cruz, la palabra de la cruz, la gracia, lo que hizo en el Espíritu. Eso es lo que hace Dios con Saulo de Tarso. Entonces Dios alumbra y revela. Mientras en la ley, Saulo lo llevaron donde Gamaliel para que le enseñara la ley. Los judíos, cada sábado Dios les dio un día que se llama el Sabbat, para que el viernes a las 6 hasta el sábado a las 6, ¿qué hace el judío? Estudiar la ley. La ley, las historias, los profetas, todo. Afuera todo. Aparte de eso,
Dios les colocó una fiesta que es la Pascua, una vez al año. Y esa fiesta, los judíos se reúnen en la casa con un cordero, fiesta, panes y levadura, es una rumba en la casa, una fiesta. Están felices. ¿Y qué hacen en esa fiesta? Además de comer, brindar y compartir en familia. En esa fiesta, en esa casa, los padres le cuentan a sus hijos, a su descendencia, que el Dios Todopoderoso los sacó de esclavitud. Los sacó de esclavitud con mano fuerte y que ellos son el pueblo de Dios. Eso hacen en eso. Todo eso lo hizo Saulo de Tarso, en su familia, todo eso lo hacían. Pero cuando Dios lo llama, vamos a leer cuando Dios lo llama, cómo funciona la gracia y sigue hoy. Sigue hoy. Y pedimos cada día que sea claro a Dios para qué te llamó. Dios te llamó para que seas luz. Usted es luz y eres luz, el sentido de llevar la palabra, correr la palabra. Para eso levantó la congregación, con toda la fuerza de solamente correr la palabra, sabiendo que Dios alumbra y revela, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Saulo, lo hace en tu vida hoy y en mi vida. No más, es correrla. Entonces Dios llama a Saulo y todo eso que él hacía, mira cómo le revela la gracia. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La gracia nos fue dada a todos los escogidos antes de la fundación del mundo, según de Timoteo 1:9. Antes de la fundación del mundo nos fue dada la gracia en el Espíritu. Esa gracia entra en vigencia cuando Jesús resucita. En el momento que Jesús resucita, inicia la gracia, la vigencia. Pedro recibe una gota de gracia con lo de Cornelio y va y habla con Cornelio. Pero Pedro no sabía que ya había sido bautizado. Pedro no sabía que el diablo había sido destruido. Pedro no sabía que ya era eterno, que la salvación le había sido dada. Pedro no sabía que había sido circuncidado. Pedro no sabía que Dios vivía en él. O sea, recibió una gota, que el pueblo gentil, que los espíritus estaban en todas las naciones y que ya Dios los había limpiado. Que el pueblo ya estaba, el pueblo de Dios está en todas las naciones, ya no es Israel, es un pueblo espiritual en todas las naciones. Y Dios le revela a Pablo y le muestra el evangelio y le dice, mire, no es según hombre. Y hoy sigue igual. La gracia no es algo nuevo. Por favor, cuando digan, eso es nuevo. La gracia no es nueva. ¿Te fue dada cuándo? Antes de la fundación del mundo. Tampoco es algo ancestral. Tampoco. Porque la gracia es por revelación de Jesucristo. ¿Qué significa revelación? Que si Él no ala de la cuerda con el ejemplo de paracaídas, si Él no es el que enciende la lámpara como dijo David, en la prédica del miércoles, escúchenla. Si Él no enciende tu lámpara, si Él no ala la cuerda, no vemos. Y hoy debemos de que nos quede claro que Dios nos llamó Él ya aló la cuerda tuya. Él ya alumbró tu mente cada día. Y cada día es más claro, porque es un proceso, recuerda, cada día más claro, más claro. Es que usted disfrute del evangelio, de esa relación con Dios, que usted le cuente a la otra persona, habla con Dios. Pero ¿por qué tanto insistencia que hable con Dios y necesito que me solucione los problemas, hermanos? Eso que hablar con Dios. Hable con Dios, porque ese tiempo a solas de Mateo 6:6 es el más precioso cada día, que en el mundo no te lo dicen. En la universidad no te lo dicen. En el trabajo menos. Solo donde lo escuchas, la gracia. Porque no tienes que ir a ningún lado. Porque Dios vive en ti.
es tu papá y te llamó a alar la cuerda. Él te llamó, Él te está alando la cuerda a la mente para que se vaya expandiendo la mente espiritual de una vida de fe. Una vida de fe, no positivismo, no visualización. En la página hay varias prédicas, meditaciones sobre el tema. No, eso no es la fe, familia. La fe es Dios dijo. Dios dijo. ¿Y qué? ¿Cómo hago para saber que Dios dijo? Debes de leer la palabra cada día. Entonces, Pablo dice, mire, el evangelio, la gracia no es idea del hombre. Por eso, alguien me preguntó algún día cuando comenzamos a hacer estudios bíblicos, me dijo, Amaury, donde yo asistía a estudios bíblicos y al final nos da una toga y un diploma, un certificado de que hice el curso y iba avanzando y me iban dando diplomas, yo los tengo allá en la casa. Así no es la gracia. Porque el diploma, a medida que Dios va alumbrando tu entendimiento, el diploma es tu vida. El diploma es tu vida. Ese es el diploma. No hay un cartón de curso de gracia de fe. No, no existe. Es que usted en tu casa te digan algo, Dios dice algo. Sigamos, la palabra dice, Dios no nos dejará, no nos desamparará. Pero mire, no, es fe. Vea lo que yo estoy viendo. Pero usted en qué mundo vive. ¿Has hablado con Dios hoy? No, pues con qué poco de problemas y dificultades. ¿Yo qué me voy a poner a hablar con Dios? No lo ve. Porque la gente cuando habla de la palabra, como hay una mezcla cada día mayor, piensan que es positivismo y que ellos la generan. O que es de la fuerza humana de visualizar cosas y que tienen que esforzarse y que declarar y que yo digo. Y nada de eso es el evangelio. Mira lo que dice Pablo. Vamos a volverlo a repetir. Gálatas 1, versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y hoy lo mismo. Dios nos llama, alumbra, y nosotros no le enseñamos el evangelio a nadie. Yo no lo estoy enseñando. El evangelio está en ti. El método es igual. Dios alumbró la mente de Pablo. Recuerda que Pablo llegó a la tierra, nació después de que Jesús resucitó. O sea que cuando Pablo perseguía a los que decían que Jesús era el Cristo, Dios ya vivía en él. Él no lo sabía. Era santo y perfecto, él no lo sabía. Él había sido circuncidado, no lo sabía. Él ya había sido bautizado, no lo sabía. Que Dios no lo abandonaba, no lo sabía. Que él podía estar contento con lo que tenía, no lo sabía. No sabía nada, pero todo estaba en su interior. Entonces, Dios está haciendo lo mismo, es el mismo método de generación en generación. Entonces Dios te alumbra el entendimiento, usted lo ve, y la responsabilidad nuestra, y vamos a entrar con fuerza, familia, es correr la palabra. Correr la palabra. Entonces Pablo dice, mire, Dios me lo reveló, y desde el momento en que Dios le revela a Pablo, comienza esa relación personal. Entonces Dios vive en ti y te llamó para que lo veas y te afirmes. Él te afirma en esa palabra. ¿Para qué? Para que se la cuentes al hermano, al familiar, al amigo, al compañero de trabajo, sabiamente, sin angustias, sin entrar en eso que venga, que porque usted se va a perder la vida eterna. Nosotros ya descansamos. Sabemos que la persona, sepa o no sepa, por fe todos son escogidos, van a la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito del evangelio? Es que usted disfrute del camino. Yo mantenía con envidia el camino, sin envidia. Para todos hay. Yo disfruto lo que Dios me da. Que a Él le dio, que disfrute. Yo disfruto. Dios te da y usted disfruta de lo suyo. Sin codicia. Yo quiero lo del otro. No.
Dios te coloca un alma pura y limpia y usted disfruta de lo que Dios te da. Solo lo hace Dios que vive en ti. Alumbra tu entendimiento y revela que es la gracia, que eres un espíritu, que estás completo y que independiente de los entornos puedes tener una vida en lo natural que se llama felicidad. Que puedes vivir de una manera que te sientes realizado. Eso lo hace Dios en todas las áreas. Entonces, familia, Pablo les cuenta que él habla algo que fue por revelación. Hoy sucede lo mismo. Y la responsabilidad es que Dios te llamó a esa relación, porque la revelación es por medio de la lectura de la palabra y que hables con Él. Antes de leer la palabra, debemos de ser humildes y pedirle al que alumbre y revele. Cuando usted le comparta a alguien, siempre antes de ora para que Dios alumbre y revele. Y le explicas a tu amigo y familiar que cuando vaya a leer la palabra, una meditación, que le pida a Dios que Él quiere ver, que alumbre y revele. ¿Cómo así que yo soy el templo de Dios? Piensa por un instante, ¿cómo tratarías tu cuerpo si te das cuenta que Dios vive en ti, que eres santo? Que usted es santo, que el Todopoderoso vive en ti. ¿Qué harías con tu cuerpo? El momento que cada día es más claro, pues usted lo que hace con el cuerpo, lo que habla con el cuerpo, todo, por conocimiento que Dios te muestra, usted va a dejar de hacer cosas, dejar de ir a hacer sitios, dejar de tomar, dejar de consumir cosas, de tomar cosas, solo porque usted ve claramente qué significa que Dios vive en usted. Eso te lo da Dios en el tiempo que hables con Él y leas con Él. En medio de un entorno social que, como cuando Saulo de Tarso les habló, lo que les quiso decir, vean, yo estaba confundido como ustedes y Dios me alumbró el entendimiento. Los que siguen confundidos son ustedes. Eso fue lo que le quiso decir Pablo a ellos. Dios me alumbró el entendimiento, sigo firme, estoy firme. Entonces, nosotros en medio de un mundo de tanta confusión espiritual, es por revelación. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Todo eso que habló Pablo, que ya leímos, todo lo que él hacía cuando era judío, mira lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso suena muy fuerte. Dice, lo tengo por basura. Todo lo que era para mi ganancia es pérdida ahora, por amor del conocimiento de Jesucristo. El judío piensa que es pueblo de Dios porque viene de descendencia. Recuerda que leímos que Saulo dijo, soy de la tribu de Benjamín. Eso era de valor. Circuncidado al 8º día, eso era de valor. Hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, todo eso era de valor. Con Gamaliel, celoso de la ley, todo eso es ¿qué? Pérdida. O sea, no, basura, o sea, no lo tengo en cuenta, lo desecho. Usted en su casa, ¿qué va a dar a basura? Lo que ya usted no usa. Cuando él dice lo tengo por basura, quiere decir, mire, ya la ley no aplica. Llegó el nuevo pacto de gracia. Lo que hizo Jesucristo por ti es real. No necesitas hacer absolutamente nada en el sentido de ganarte la salvación o pensar de que las tinieblas tengan poder sobre nuestra vida ahora. No tienes que estar con esa angustia ni pensando en eso, porque te trasladó a la luz. Ay, pero es que en el trabajo a toda hora hablan que van riesgos, que hacen cosas, que para guardarse, que la protección, que es un mundo que como nosotros antes, ¿cómo estaba la mente? No había sido alada a la cuerda.
en tinieblas, mente entenebrecida. Todos estábamos allá o aún estamos en algunas áreas. Dios va alumbrando, va dando la cuerda y la mente uno comienza a ver, oiga, lo que yo me preocupaba. Oye, ¿yo por qué ando triste? ¿Por qué me levanto aburrido? Si la palabra dice que debo de estar contento. Si la palabra habla de estar gozoso siempre. Señor, yo quiero, alumbre mi entendimiento porque yo quiero vivir gozoso siempre. Pero no por poder humano, ni mente natural, ni positivismo, ni cuarzos, ni música, no, ni gotas. Eso no sirve, familia. Dios te llamó a la verdad. El agua viva está en tu interior. Que te levantes cada día gozoso, o sea, gozosa, que usted no es un revolucionado, como si fuera el 24 de diciembre todos los días. Como si fuera tu cumpleaños todos los días. Ese es el reino. El reino es hoy, que cuando usted llegue el cumpleaños, usted no note la diferencia. Porque todos tus días son iguales. Y que los días de los problemas. Y claro, va a haber problemas, va a haber dificultades. Pero tienes de antemano la victoria. Pero Dios dijo que estaba contigo, que no te iba a dejar, que no te iba a desamparar y que Él te va a dar algo que solo Él tiene: la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo tiene Jesucristo, que vive en ti. Para eso Dios te llamó. Eso no lo consigues en la universidad, no lo consigues en los libros de motivación, lo consigues en la palabra que vive en ti, y Dios te llamó a conocerla, sin ritos. ¿Y a dónde tengo que ir? A ningún lado. ¿Y tengo que pagar? Nada, cero pesos, nada. Dios te llamó, es nomás leer la palabra, entrar a un estudio bíblico virtual. No tienes que salir de tu casa, no tienes que salir del trabajo. Donde usted está, entra al estudio bíblico. Donde usted está, lee la palabra. Donde usted está, familia, una vida que está en tu interior. Dios alumbra y revela. Debemos de ser humildes y decirle: Señor, yo quiero disfrutar de esa vida, porque yo me congrego, estoy en estudios bíblicos, pero yo quiero conocerlo. Porque yo ando con resentimiento con mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi abuelita, los hermanos, las hermanas, los primos, los vecinos, los compañeros de trabajo, con todo el mundo, hasta conmigo mismo. Tengo amargado, no tengo amargado. No, su palabra dice unas cosas maravillosas. Estar contento, de estar gozoso, de una vida en plenitud, de una que se cumplen los deseos del corazón, que usted nos da más de lo que pido y entiendo, que no debo de temer, que no debo de angustiarme. Señor, yo quiero vivir eso. Dios te llamó para esa relación con Él. ¿Qué fue lo que tuvo Pablo con Cristo el Señor? Entonces Pablo dejó toda la ley, todas las tradiciones. Es por revelación. Es basura, o sea, ya no aplica. Eso uno dice: pero Dios mío, pero mi papá me enseñó esto, mi abuelo, en la familia todo el mundo ha hecho esto. Pero Dios te está mostrando la verdad. Quien te afirma es Dios. Solamente Él. Habla con Él y Él te da la certeza y la seguridad. Entonces, dejamos como Pablo dejó esas cosas. Estamos hablando de la relación con Dios, ¿no? No lo natural. Una cosa es su profesión, su ocupación. No. Estamos hablando de la relación con Dios, para que Dios alumbre tu entendimiento y puedas aplicarlo eso cada día en tu vida. Y Pablo habla de cómo es Dios. Entonces Dios llama a Saulo de Tarso, que lo perseguía, le revela la palabra, y Pablo dice cómo era en la parte natural, sus habilidades, porque Dios lo llamó a que él hablara la palabra, que él contara la palabra, que él la corriera. Ese fue el trabajo de Pablo. Entonces Pablo dice, en ese concepto, ¿cuál es su habilidad? No lo estaba buscando.
Dios lo llama, le muestra la palabra. Segunda de Corintios 11:6. Segunda de Corintios 11:6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Y por todo os lo hemos demostrado. Dios llega y llama a Saulo, que lo estaba persiguiendo, y resulta que Saulo era tosco, o sea que no era orador. El tipo no convencía a nadie. Fuera que llama a uno que lo está persiguiendo, completamente comprometido con la ley, lo llama, le alumbra el entendimiento y dice, listo. Ahora en lo natural no tenía la capacidad para ir y correr la palabra. ¿Por qué hacemos ese énfasis en esto? Porque para la palabra no aplica el poder de la oratoria, familia. No significa que entonces no vamos a aplicar conceptos de cómo hablar. Sí, pero al final del día, en el evangelio, eso no hace que la otra persona comprenda. ¿Para qué? Para que estemos tranquilos. Es que yo no comparto porque es que yo no hablo, yo no sé cómo hablar. Como usted hable, como usted vea, porque usted ya tiene el conocimiento, Dios te alumbró el entendimiento, cuénteselo, esté en la libertad, tranquilo. Usted tiene el conocimiento, como dice Pablo, mire, yo soy tosco, yo no convenzo a nadie, nada. No soy como los filósofos en Grecia, no soy como esa gente de allá que son unos tenaces hablando, yo no. Pero el conocimiento, usted tiene el conocimiento, familia. No importa, no. Pero vamos más allá. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 10. Entonces Pablo no tenía la oratoria, ni hacer una prédica estructurada. No, Segunda de Corintios 10, 10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, las que enviaba Pablo, mas la presencia corporal débil, y la palabra menospreciable. O sea, que Pablo no era un orador elocuente. Fuera de eso, cuando lo veían llegar, y bueno, ¿y quién es ese Pablo que dice que la gracia y que Jesucristo venció? Y cuando iba entrando Pablo, ese. No importa nuestra presencia, no importa cómo hablemos, lo importante es que Dios te ha alumbrado el entendimiento y usted le va a contar a su amigo y a su familiar vida. Le vas a contar la palabra de la cruz, le vas a contar que Dios vive en él, que él lo pueda ver y entender. Jesucristo ala la cuerda. Jesucristo alumbra la mente. No, que así no es, que él vive allá, que a mí me dijeron que allá hay milagros. Usted le muestra la palabra y ora por él. Usted descanse. No, uno le duele porque quiere que todos vean. Pero si usted ve, Dios te llamó. Dios te usa, no importa tu apariencia, no importa cómo hables, lo importante es el evangelio. Y la palabra menospreciable, cuando lo escuchaban hablar, como hablaba, pues oiga, ese no es elocuente. Pero mira lo increíble, usted cuando lee en Hechos se encuentra una persona que llama Apolos. Y Apolos era elocuente, o sea, el tipo convencía. Y él lo vieron, a Priscila y Aquilas lo vieron que estaba hablando, pero él solo sabía lo del bautismo de Juan. O sea, ¿dónde estaba él? No sabía nada. Entonces Priscila y Aquila llegaron a un sitio y lo escucharon. Ve, se habla que Apolos, venga. Y Priscila y Aquila le mostraron la gracia, porque Pablo le ha compartido a Priscila y Aquilas. Dios alumbró la mente de Priscila y Aquilas. ¿Qué hizo Priscila y Aquilas? Le contaron a Apolos, y Apolos, Dios alumbra el entendimiento y ala la cuerda, y ya Apolos se va a hablar la gracia. Y es donde usted encuentra que las congregaciones decían: yo sigo a Apolos,
No, que yo sigo a Pablo, porque Apolos era un hombre ¿qué? Convincente, elocuente, el don de la oratoria. Pero no es eso. ¿Qué es lo que hace? Es la palabra de la cruz. Dios vive en ti y Dios vive en tu amigo y tu familiar. Y la respuesta a cualquier problema es la palabra. Porque la palabra transforma la vida. Entonces, si la persona era un irresponsable en el hogar, Dios alumbra, ala el entendimiento, ala la mente, se expande la mente de fe. Ese hombre comienza a ser responsable en el hogar. Recuerda que le conté el testimonio que mi mamá me echó de la casa porque yo no daba nada de plata a los 18 años y medio, 19. Yo le daba un poquito, pero de mala gana y pues, no me quedaba. Yo ganaba bien poquito y tenía que dar en la casa y yo. De las cosas que Dios ala el paracaídas, alumbra entendimiento, es que cuando leí que el que no provee para la casa es como si hubiera negado la fe. Oiga, eso fue tan claro para mí cuando yo vi eso, de las primeras cosas. Eso fue antes del diezmo. El diezmo me duró como un año, para que Dios alara como un año. Bueno, el caso es que yo leí eso y dije, Dios mío, es como negar la fe, o sea, negar a Dios. Proveer a los suyos. ¿Cuáles eran los míos? Pues mi mamá solamente, que no tenía ni novia. Pues plata de dónde no topela. A partir de ese momento, yo comencé a la casa con amor y por un conocimiento. Comprendí que era llevar a la casa, que no era malo, que era para mí bueno llevar a la casa. Entonces mira lo que hizo la palabra en mi vida. Y eso nadie lo vio en la congregación ni nada, fue algo personal. Y solo en este tiempo estoy compartiendo, mi mamá ni sabe eso, lo estará escuchando apenas hoy. Eso fue algo en mi mente que yo lo vi tan claro que ya apareció una acción en amor de dar. Y entonces después ya cada día más, y cada día más hacia mi mamá. Por un conocimiento, pero que es porque Dios, ¿qué hace? Ala la mente. Entonces, por eso cuando decimos ante un problema, una persona, una dificultad o de uno mismo, ore para que Dios alumbre y revele. Familia, si Dios no lo hace, no hay poder humano, ni con uno mismo ni con los demás. Por eso, pero no, yo no veo cómo no. Es porque quien lo hace es Él y debemos de ser humildes para eso. Entonces, si no has iniciado la relación con Dios, te invitamos a que la inicies, que lo veas como el privilegio más grande sobre la tierra, el poder cada día, no importa a qué horas, mira, no importa a qué horas, en el día, usted le diga a Dios, lo necesito, y no importa la situación. Si estás en lo más alto en todo sentido, en la mitad o allá en el lodo cenagoso vuelto una nada, no importa. Cada día, Señor, yo lo necesito. A solas, Mateo 6:6, a solas usted con Dios. Señorito, que me alumbre el entendimiento, me revele su palabra. Que usted le eche las angustias a Dios, que usted le cuente sus deseos y sus anhelos, que usted le cuente sus peticiones y leas la porción de la palabra. Diario, al menos una vez. Eso es gracia. Relación personal con Él. Dios es el que alumbra y revela. Al hacerlo, eso que usted hace en lo oculto, en lo privado, en lo público se va a notar. Oye, usted lo ve siempre como bien. Usted no tiene problemas económicos, usted siempre lo ve como contento, como... La gente va a notar el tiempo a solas con Dios.
¿Y dónde? Los de tu casa. Cuando usted no vuelva a dar ni un grito, y usted era todo gritos, y usted ya levanta el otro y va hasta el cuarto de su hijo, de su hija, vea por favor, ay, le pida. Entonces usted gritaba y mandaba, que yo mando y traigo la plata a la casa y en cambio usted ahora va y, por favor, me trae tal cosa. La gente, wow, está borracho, está enfermo, yo creo que va a morir hoy. Jesucristo viene hoy. La gente va a notar ese tiempo a solas, pero esa transformación no es fuerza que usted, es que yo quiero cambiar y venga yo cambie. No. Se abre el paracaídas de la mente, se abre la mente de fe. Usted ve quién es, qué es la vida, quién es tu papá, quién es tu mamá, la esposa, el esposo, los hijos, Dios, el trabajo. Dios mío, qué vida tan maravillosa, Señor. Por favor, gracias. Todo. Le llegó algo que antes tan poquito. ¿Y esto para qué? Como la historia de los peces y los panes. ¿Y esto tan poquito para qué? Y Jesús dijo, venga, un momentico, traiga por acá. Gracias, Señor. Entonces usted va a comenzar a llegarle la provisión. Gracias, Señor. Pero es de mente, de corazón. Gracias. Llegó uno, gracias. Llegaron 3, gracias. Las mismas gracias cuando llegó uno como cuando lleguen 100, va a ser las mismas. Porque no vas a ver, no vas a vivir por lo que se ve. Vas a vivir en lo que no se ve, que es Dios quien te provee. ¿Quién te dio 1? Dios. ¿Quién te dio 10, 100? El mismo Dios. Usted comenzó una vida de fe real. Señor, ya entiendo qué es la vida de fe, Señor. Y cada día va a ser más claro. Y usted la cuenta al amigo y el familiar. ¿Quién se encarga del amigo y el familiar? Él. Qué descanso. Oye, el evangelio es hermoso. No es un trabajo, no es una carga. No. Entonces, familia, cada día va a ser más hermoso y maravilloso porque Dios está levantando la congregación para que llevemos su palabra. Y Dios está dando la cuerda. Y Dios cada día está alumbrando y revelando y cada día es más clara la palabra. Cada día es más clara, va afirmando. El que se va vuelve. Va por allá y donde esté sentado, la palabra adentro. Eso no es así. La palabra por dentro, lo están engañando. Vuelve y lo trae la palabra del camino. El camino es la gracia. Fue dada desde antes de la fundación de ¿qué? Del mundo. Fue antes. Entonces, familia, ¿para qué todo esto? La palabra dice que Dios escogió lo débil, lo menospreciado, lo vil, pero no para que siga siendo vil, despreciado y débil. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Entonces, Pablo dice, si usted me ve así, pero el conocimiento, el poder. Entonces, Dios nos llama y éramos así, pero Dios transforma nuestra vida. Y la gente del entorno lo va a ver. Y en tu trabajo Dios te coloca por cabeza. Porque usted por entendimiento y conocimiento sale cada día a dar lo mejor en su trabajo, en su empresa, en su empleo, en su negocio, en lo que sea. Y usted le pide a Dios que lo rodee de las mejores personas de su equipo. Si es su empleado, si es jefe, si es dueño, lo que sea. Usted está orando por eso, porque sabe que Él es quien hace. Familia, entonces, saber que nosotros, el método de Dios no ha cambiado. Llamó a Saulo un perseguidor que negaba todo, que era tosco en la palabra, que de presencia, pobrecito, y no tenía el don de la oratoria, de no convencía a nadie. A ese Dios lo llama para transformar el mundo. Comenzó en Jerusalén, a España y terminó en Italia, en Roma. Todo el mundo conocido lo viajó, llevó su palabra, escribió la palabra. Esa gracia está en nuestro interior. ¿Qué hace Dios? Te la muestra para que no contarla. Y cuando la cuento, estoy desesperado. No. Dios te va a decir el momento que el amigo, el familiar, te cuente algo, el momento indicado para decirle, mire lo que dice la palabra. Le mando un mensaje al WhatsApp, lea eso. Correr la palabra
porque la palabra es la que actúa en los creyentes, no las personas. Pablo no transformó a nadie, pero recuerda que como vieron que hacía milagros y todo, entonces la gente lo quería idolatrar. Pablo se quitó la ropa, salió corriendo y dijo: ustedes no saben qué hacen, ¿qué les pasa? Se fue, no dejó, familia, no dejó. Pablo se fue y dijo: no, es que es la palabra. Pablo partió, la gracia siguió. Es la palabra. Dios está levantando personas en la congregación, porque esto no es de esta generación solamente. La palabra de correr. Entonces, familia, Dios está alumbrando el entendimiento en nosotros, está alumbrando porque la palabra debe de correr, porque la palabra es la que actúa en los creyentes. Como está actuando en nosotros, va a actuar en todas las personas que Dios tiene listas a escucharlas para ver su gloria. Entonces vamos a orar, a glorificar su nombre. Padre, pedimos que cada día, cada persona que has llamado a la congregación, aparte ese tiempo contigo, Señor. Un tiempo para que eche las angustias en ti, para que te presente las peticiones, para que te pida dirección, para que sea presentándose en humildad ante ti, Señor. Te pedimos que cada persona de la congregación, cada persona a la que has llamado, Señor, lo podamos hacer. Coloca ese deseo, ese tiempo, que podamos ver que no es pérdida de tiempo, Señor, sino que es el tiempo de mayor productividad, que no es necesario un rito ni una penitencia, que no es importante el lugar, sino el tiempo a solas contigo, Señor. Oramos para que cada día sea más claro que vives en nosotros, que cada uno somos la iglesia, que cada uno somos el templo tuyo, Señor. Te pedimos que ese tiempo, como dice tu palabra, veamos esa promesa, Señor, en la vida de cada uno. Que ese tiempo la persona pueda ver esa respuesta, que en público tú lo vas a hacer notar. Todas esas peticiones, esa dirección que se pidió, esas angustias que se echan en ti, Señor, en público nuestra transformación va a ser notoria. Padre, pedimos también que cada persona cuando llegue a leer la palabra lo haga con humildad, Señor. Que deje la sabiduría, la inteligencia a un lado, todo lo natural, y que cada uno seamos humildes para pedirte revelación, para pedirte que alumbres, que podamos ver tu palabra claramente, para disfrutar de tu reino aquí en la tierra, disfrutar de esa plenitud de vida a la cual nos has llamado. Y tú, que eres un Dios que no miente, se cumple en cada uno de nosotros. Padre, tú conoces las necesidades de cada hogar. Tú conoces, Señor, la situación de cada familia. Para ti no es difícil nada, no hay nada imposible, Señor, ni en la transformación de personas, ni en la parte económica, los empleos, tampoco en la salud. Tú has vencido, Señor. Te pedimos para que se manifieste, que se vea, que se note, Señor, que tu palabra, Cristo, se cumpla. El empleo, la persona que lo está buscando, dice que si toca se abrirá, si busca lo encuentra. Que seas tú abriendo de manera sobrenatural el empleo independiente de, o los negocios, y que las personas que tengan sus empresas, Señor, sean de crecimiento para que sean de bendición a más familias. Te pedimos por las personas que están buscando ascensos en sus carreras, para que los guíes y les muestres, que les abras caminos, Señor, independiente de los entornos sociales y empresariales y del sector. Tú eres el Todopoderoso. Como dice tu palabra, que cada uno seamos como un árbol sembrado al lado del río, que no ve cuando llega el calor, no se seca,
sino que en el año de sequía está su hoja verde y siempre da fruto. En Cristo Jesús. Amén.